Bienvenidos a Total TV, Jorge, Olga, Pedro, ¿qué tal estáis? Un placer Muy estar aquí. buenas tardes, Muy buenas, ¿qué Alberto. tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hablar de la actualidad del Real Madrid. Jorge, empiezo por ti, ¿qué te pareció esa victoria in extremis de 1-2 contra el Celta de Vigo el viernes? Pues lo primero, yo suelo ver el fútbol en casa, siempre, porque soy muy raro y prefiero verlo y sufrirlo solo y tal. Pero el viernes fui a un bar que tengo cerca de casa, yo qué sé, pues hacía tiempo que no respiraba un poco el ambiente de bar y tal. Era viernes además, digo, me tomo un par de cervecitas tostadas y veo el partido. Por cierto, me tocó al típico pesado en la mesa que no conoces de nada, que te comentaba absolutamente todo y yo mirando para otro lado continuamente y decía además, mira, Ibrahim, todo el rato llamándole Ibrahim, Abrahim, y yo me estaba poniendo malísimo, digo, madre mía, no sé si decirle que se llama Abrahim, si abofetearlo o no sé, o largarme a mi casa a ver el fútbol. Al final aguanté, pero vamos, siguiente partido ya volveré a casa porque fue muy gol lo del otro día. Y en cuanto al partido, pues a mí me gustó el Madrid hasta el gol de Borja Iglesias, hasta el gol del Z. Me pareció que el equipo salió bien, un equipo serio, con bastante movilidad de balón en el centro del campo y me gustó mucho. Pero a raíz del gol de Borja Iglesias, creo que el equipo volvió otra vez a tener un juego bastante plano, es verdad que excepto luego el palo de Yago Aspas en la segunda parte, tampoco el Madrid sufrió demasiado. Es verdad que tampoco generamos ocasiones de peligro, generamos muy poquito, muy poquito. Pero el equipo volvió a tener ese juego plano, volvió otra vez la circulación de balón horizontal. Entonces hubo como dos fases del partido. Hasta el gol de Borja Iglesias, que a mí el equipo me gustó, y a partir del gol del Panda, pues que el Madrid volvió a ser el Madrid de Getafe y de otras veces. Luego ya hablaremos también, supongo que habrá una parte con la calamitosa y desastrosa actuación arbitral, porque si una cosa es que el Madrid juegue mal, regular, bien, plano o no plano, pero otra vez han visto las costuras a los hijos de Negreira y lo del viernes me pareció, insisto, obviando el juego del Madrid, me pareció otra vez un atropello, pero muy evidente. Olga. Pues mira, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Yo también empecé a verlo bien y luego además es que como pude estar en el directo con los chicos de Box to Box, lo dije que entré bastante enfadada porque lo mismo, a mí los 15, 20 primeros minutos del Madrid me parecieron bien, pero a partir del gol del Celta creo que, no sé, no es que se cayeran físicamente, sino que el juego era muy plano, éramos muy predecibles, éramos muy aburridos, no había nada ni de profundidad, ni de velocidad, ni se creaba, es que ya no es que se crearan ocasiones, es que apenas se creaba juego y yo me estaba empezando a desesperar. Además, el árbitro hizo que me enfadara muchísimo porque es que al final hay mucho desgaste, ¿no? Hay días que te lo tomas, no sé, un poco más zen, pero hay otros días que es que realmente es muy desgastante y te hartas porque es que a Tchouaméni le podrían haber roto la pierna. Tenemos 12.000 lesionados. Si encima nos lesionan a él, que está siendo casi el mejor jugador de la temporada, David, ya hablaremos de esto el martes, ¿vale? Sí, Eh, con mucho cariño, ¿eh? No es una factura, solo es un debate que vamos a tener, que además me encanta debatir sí, sí. con mi gente. No lo ha visto nadie. Pero, sí, sí. Pero eso, uno de los mejores jugadores que tenemos ahora mismo, si encima le partes la pierna, que es lo que podría haber pasado, y encima no tiene ninguna consecuencia, que además luego tienes que ver en redes cómo hay gente que te está discutiendo eso. Pero bueno, esa es otra cosa. No sé, ese atraco, ese intento de atraco todo el rato, yo ya estaba tan enfadada con el equipo porque salvo, a ver, a los chicos de la cantera los quito de la ecuación, porque ellos son los que pusieron carácter ahí. Y realmente, por ejemplo, Pitar, que hace poquito que lo veo, porque al Castilla veo pocos partidos y lo estoy viendo más en el absoluto, por decirlo de alguna manera. Y oye, creo que el chico le echó, pues eso, carácter, narices, echó el equipo a la espalda, era el único que lo intentaba y lo veía muy solo también. Y Vinicius, por ejemplo, no me parece, no hizo un buen partido, pero es que él, aunque intentaba conectar, también estaba muy lejos. Las líneas estaban Mm. separadas, cada uno hacía por la suya, entonces yo me estaba también poniendo muy nerviosa. Y de hecho, yo soy una persona que normalmente, además, soy una persona bastante pasional cuando pasan estas cosas de que meten el gol, porque además yo decía, digo, ya está, otra vez,
ya la hemos cagado, 2 puntos menos, ahora el Barça no sé cuántos. O sea, yo estaba tan enfadada que cuando metió el gol Valverde, yo que hubiera gritado como una demente, me quedé fría. Es que me quedé fría y eso no me gusta porque yo no soy así, ¿no? Luego, evidentemente, claro que me alegro de la victoria. No es, pues no deberíamos haber ganado porque el Madrid no se lo merece. Jamás voy a decir eso. El Madrid siempre se merece ganar, aunque hagamos un partido de mierda, porque llevamos muchos años que nos están robando, llevamos muchos años con la competición corrupta, no solo nos pasa a nosotros, le pasa a otros equipos, es verdad, pero al final los que solo, digamos, nos quejamos somos nosotros y luego es verdad que gracias también a estar con los chicos de Box to Box que me dieron ver otras cosas, pues me fui animando, pero lo cierto es que estaba enfadadísima, enfadadísima. Pedro. La escuela del ganar jugando bien y la escuela del ganar porque necesitas los 3 puntos y ganar de cualquier manera, ¿no? Esto es lo de siempre, es un poco como lo del perro del hortelano, ¿no? Es que estamos todo el día con lo mismo y la cuestión es saber dónde está el equipo, situarlo, hacer un análisis y después hablamos de lo demás, ¿no? Yo creo que está todo dicho por Jorge y por Olga, pero más allá de eso lo importante es, me voy a quedar con la parte un poco pasional que ha dicho Olga y lo del aficionado. El aficionado no sabe dónde situarse en un partido del Real Madrid. Eso está claro. Es decir, yo no sé, con Norberto el otro día en Vox to Vox queríamos ver pero Norbert, ¿cómo están situados? ¿Es un 4-4-3-3, un 4-4-2, es un 4-2? Es que estamos perdidos. Vimos por momentos al final del partido a Rüdiger en extremo izquierdo. Hay cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, el problema está en que, como dice Olga, ganamos y ni siquiera sabemos el porqué a veces, pero yo voy a quedarme un poco con lo que hablamos y voy a insistir lo mismo. Tiene que ser un paso anímico, es decir, cuando el equipo juega mal, que ganemos y que estemos ahí, es decir, lo podemos remontar, podemos sacar el genio, podemos sacar ese punto y podemos ganar. Ahora, cuidado con la escuela del jugar bien y con la escuela del ganar a cualquier costa. Esto es lo de siempre, ¿no? Los bilardistas y los menotistas que decían en Argentina, ¿no? El jugar bien o el ganar a cualquier precio. El Madrid ha ganado. El Madrid ha ganado y encima se ha salido de una trampa. Esto ha sido un partido de Indiana Jones. Ha habido 2 penaltis, porque el de Vinicius, si habéis visto una repetición, es porque alguien ha cogido un teléfono, hace fotos a la televisión y hace la moviola él mismo, porque si no, no la hubo en todo el partido. Nos pasamos todo el directo de Box to Box injuriando prácticamente el tema, porque es que no hubo una repetición. Entonces, claro, eso ya es aficionado, eso ya no es ni ser del Madrid, del Celta, del que quieras, del Escalerillas, no. Se trata de ver las jugadas y comprender lo que pasa en un partido. No nos dejan ni eso. A nosotros no nos dejaron casi ni hacer el directo porque nos cerraron la cuenta directamente en X por el mero hecho de poner directo Celta Real Madrid. Nos ponen una lista negra, ala, fuera y la cuenta nos la quitaron de X, que hemos creado otra, y fuera. Si quiere jugar a eso Tebas, lo jugamos, no nos importa. Pero el problema está en que tenemos esa impresión, yo tengo esa impresión de que es que este fútbol no es el nuestro, no es el del aficionado, es el fútbol del que quiere o poner la imagen, o pitar un penalti, o no pitarlo, o interpretar un reglamento, o es que siempre hay un o. Y es muy curioso, primero le tuvieron que sacar una tarjeta roja a Huijsen en un partido para saber que finalmente Cubarsí no fue roja ayer, sino amarilla. Entonces, con la amarilla esa que todo el mundo dice lo de Cubarsí, ahora que me explique la de Huijsen. Es que el problema está ahí. Primero tiene que sacar una tarjeta roja al Madrid o expulsar a un jugador, como quiero recordaros que sucedió en pasadas temporadas con Modric, que hizo una entrada por detrás, fue al tobillo por detrás, le expulsaron y a partir de ahí ya cambiamos el reglamento, vamos a interpretar un poco las cosas, pero la tarjeta roja ya la tiene. Esto no puede continuar, esto no es fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol. Y yo creo que vamos a necesitar mucha ayuda para poder ganar esta liga, porque aparte de las dificultades del propio Real Madrid, nos ponen otras, ¿no? Entonces, estamos jugando Indiana Jones, pero como somos aficionados del Madrid, pues a la Madrid y vamos a ver qué hacemos contra el City, porque el fútbol son momentos. Cuidado, cuidado. Escucha, es que es muy complicado, muy difícil creer en esta competición doméstica. Pues sí. Es muy difícil por el tema que has dicho tú de imágenes sesgadas, que muchas veces no te repiten acciones clave del partido. La misma de... Tú has hablado de lo de Vinicius. La misma de Yudula Tchouaméni ¿se repitió? ¿Sí? Pero... ¿No se repitió? Lo de Rüdiger en Getafe, contra el Getafe, que yo no voy a entrar en si estuvo bien, mal, quiero decir, si fue voluntario o involuntario, esa se repitió 35 veces. La de Yudla no. Lo de Vinicius no.
Luego hay otro penalti a Güler, que Sí, será ese es intensidad clarísimo. mucho o poca, pero hay un penalti a Güler. Es clarísimo. Luego el empujoncito de Palacios, que hubo 200 empujones antes de esa acción más fuertes y no pita el penalti por esa mano también de Yudla. O sea, va sumando cosas. Luego el juego lo dejamos aparte, el del Madrid. Pero vas juntando todas estas cosas y al final, pues ¿cómo vas Pero, a creer en esta competición? pero Jorge, tú puedes jugar mal, si eso nadie lo discute, que el Madrid juega mal al fútbol y que tiene que Claro. mejorar muchísimas cosas, eso lo sabemos nosotros. Y Olga se desgañitó el otro día en Box to Box diciendo que esto, ella tenía un nervio terrible y tiene razón. El aficionado, y vosotros lo sabéis en cuanto al fútbol, y los que nos están viendo igual, saben perfectamente que el Madrid necesita mejorar tantísimas cosas que todo lo que le queda por mejorar no podemos hablar de otra cosa. Pero quiero decir, porque juguemos mal, ¿nos tienen que arbitrar mal también? Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Que va correlacionado? Pues entonces hay un montón de equipos en primera división que lo tienen que pitar mal, ¿eh? Porque aquí hay equipos que se han quedado fuera de la Liga de Campeones, entonces que les piten mal. Que piten mal al Olympique de Marsella, que piten, ¿sabéis lo que os quiero decir? Que piten mal al Bilbao, que piten mal, pues las piten mal también. Entonces, quiero decir, esto es una cuestión de reglamento y de interpretación, ¿no? Bueno, pues que dejen de interpretar si tienen la amabilidad y que apliquen el reglamento. No, y Estas escucha, cosas Pedro, la son acción ayer en el Athletic de Bilbao contra el Barcelona, claro, es que estamos hablando además de un club, el Athletic Club de Bilbao, que ha sido de los que ha ido a la guerra contra el Barcelona, casualmente. Con todo lo de Nico Williams, las palancas, lo de Dani Olmo también se quejaron. El único club junto con el Real Madrid que se ha quejado de verdad. Pues Sí, fíjate lo que pasó ayer. Es que ni se esconden ya, ni se esconden. Bueno, es que ha sido muy divertido. Cubarsí, no, ha sido Cubarsí, no, Casado. Casado. Casado, en Sí, una entrevista, solo le falta agradecer a los árbitros y darle un premio. Mira, chico, o sea, yo no sé si tú te has dado cuenta de lo que estás diciendo, porque es mucho más importante no lo que dices, sino lo que significa es que nos ha pitado muy bien. A ver, por favor, qué vergüenza cuando he visto eso, ¿eh? sí, pero luego tienes que escuchar las declaraciones del indigente mental de Joan Laporta, disculpadme el término, pero es que ya es algo vomitivo. Sí, sí. Día tras día, con el tema de los arbitrajes, tratando de darle la vuelta, claro. Lo que está viendo Laporta, lo que quiere hacer Laporta es darle la vuelta al caso Negreira, decir, no, no, que es que fíjate cómo nos están arbitrando a nosotros ahora, cómo le están arbitrando a favor al Real Madrid, pero yo creo que eso no, o no debería colar, eso no se lo cree nadie. No sé, Es, a ver, si alguien ha podido ver ambos partidos, yo sé que es muy difícil ser imparcial, pero si tienes un mínimo de lógica ahí dentro, si tú ves los dos partidos, te das cuenta de cómo han arbitrado uno, y al menos en esta jornada, en otras, pues también, pero bueno, en esta jornada en concreto. Joder, si es que se ha intentado fastidiar al Madrid de todas las maneras y al Barça más bien todo lo contrario. O sea, a ver, y ya se vio en el partido anterior de Copa contra el Atleti. O sea, el penalti que le pitan a Lamine Yamal es una vergüenza. Y el gol que meten en fuera de juego de 7 metros, pues también. Y luego quería contestarle a Pedro que apliquen el reglamento. Es que el problema es que no el nivel, no es que el nivel sea malo, que es que son muy malos, tienen un nivel paupérrimo, pero es que son prevaricadores y es sí. que se ve a la legua. Ese es el problema. Porque bueno, mira, si son malos, pues se equivocan. Y te jode porque, pero se equivocan. Pero el problema no es que se equivoquen. El problema es que prevarican y utilizan las normas pues según a ellos les vaya bien y la interpretación pues depende y eso no puede ser. Luego hay árbitros que a veces intentan hacerlo bien y el VAR le dice que es lo que tiene que pitar porque se ha notado muchísimo en otras veces. Mirad, a ver, así no podemos seguir y cansa mucho porque al final es eso. No te puedes creer. A ver, tienes que ganar la competición doméstica porque es uno de tus objetivos y es una de tus obligaciones, pero al final lo único que hace es desgastarte, no te la crees porque es una mentira total y luego también lo que hace es enemistarte con los otros equipos porque es que al final es que ellos mismos hacen que te enemistes con ellos. O sea, yo hace años, a mí me caían bien casi todos los equipos, menos el Barça, Mm. incluso el Atleti, porque aquí en Cataluña el Atleti no nos molestaba tanto antes, ¿no? Y oye, a mí me gustaba el Valencia, me gustaba el Depor, además hace 20 años habían equipazos y había muchos jugadores muy buenos, estaba, pues, a ver, hace más de 20 años, ¿vale? Pero estaba Rivaldo, por ejemplo, en el Depor, el Valencia tenía un equipo tremendo, no sé, el Atleti también, incluso el Málaga también tenía buen equipo, había en algunos momentos, en según qué ligas, en según qué años, que habían varios equipos ahí disputando, pero últimamente, aparte de porque todo se ha caído,
porque el fútbol se ha arruinado gracias al tirano de Tebas y se lo han permitido, es que además esa inquina que tienen contra el Real Madrid, yo al final me he cansado muchísimo, porque hay declaraciones de jugadores, o sea, que no tienen de jugadores, de presidentes, pero que además a veces no vienen ni a cuento, porque si dices, bueno, hemos jugado con ellos hoy, puede haber habido polémica, tira que te va, pero ahora hablan de nosotros cuando ni siquiera hemos jugado con ellos en no sé cuántas semanas y que nosotros no tenemos nada que ver con el problema. A Pero eso ver, es una sí, campaña sí, artificial de la prensa también, Alberto. Mucho. La prensa hace pero mucho daño y yo creo que en el caso Negreira también espero, aparte de los árbitros que tienen que ir a declarar sí o sí en algún momento, de momento han empezado los presidentes del Barça, pues que la prensa tiene que pasar por ahí, son cómplices. voy Sí. a opinar distinto a vosotros. Al Madrid y al Barça siempre le van a beneficiar los árbitros, da igual el equipo contra el que jueguen, bajo mi punto de vista. Al final, el Barça y el Madrid son los dos grandes y al final siempre se salen favorecidos. Y me da igual el Madrid o el Barça, en otras categorías te puedes ir a. Cuando vienen aquí a arbitrar a Zamora es lo mismo. Al Zamora, cuando vienen aquí a jugar la Ruta de la Plata. A los de arriba les ayudan y a los que no, no. Pasó con el Castilla, te quiero decir, aquí vino a jugar el Castilla esta temporada y los árbitros fueron más a favor del Castilla que el Zamora. Pues al Castilla Alberto se le atropella bastante, ¿eh? Yo te Sí, digo pero que digo solo veo al aquí, Castilla, se le atropella bastante, ¿eh? aquí yo veo eso, vamos. Yo creo que al final lo que tiene que hacer el Madrid es ganar, dejarse de. Que sí que hay acciones que no están bien y que van en contra, pero yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer es dar del do de pecho en el campo, ganar y dejarse de unas cosas y Sí, pero es otras. que a veces das el do de pecho en el campo, Alberto, y aún así no ganas porque no te dejan. Es que el otro día ganamos de milagro y estamos hablando de una entrada criminal a Tchouaméni, que se quedaba el Celta con uno menos en el 37, y tres penaltis, a mi juicio, que se fueron al limbo. Es que contra eso también, por mucho que tú juegues bien, que no jugamos bien, pero claro, tres penaltis, la entrada a Tchouaméni, me parece, y por cierto, a mí también me parece un poco de tópico eso de que siempre ayudan a los grandes y tal. Igual al Madrid en los años 80, pues yo qué sé, yo era pequeño, pero te aseguro que las últimas temporadas, precisamente esa ecuación no, a mí no me vale porque no la estoy viendo. Yo, yo al Madrid lo que quiero es que le piten igual que a los demás, ni mejor ni peor. A mí me encantaría que se pitara igual que a los demás, nada más. Yo no, yo abogo porque aquí se pite igual a todo el mundo y de esa Claro, manera todo es mucho más fácil. Lo que pasa es que es muy fácil comparar, porque es que además tienen una tal disparidad en el criterio que es imposible que ellos mismos se justifiquen. De hecho, en las imágenes estas que han querido meter este año el CTA son incapaces de meter ciertas imágenes ni las meten, o sea, eligen. En ese sentido, sí voy a dar razón a Alberto. Por supuesto, se favorece al grande. No hace más que falta ir a en Europa y en Europa lo vemos, ¿no? Te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del Paris Saint-Germain el año pasado en Liga de Campeones. Ese partidito contra el Newcastle, cuando estaba ya casi al borde del abismo, pues mira, estar en la ECA igual puede servir para algo también, ¿no? Y fíjate para lo que les valió, para ser campeones de Europa y merecidamente, porque el final de temporada fue maravilloso. En ese sentido, yo lo que creo es que el fútbol hay que devolverlo a los protagonistas, que son los futbolistas y los Mm. entrenadores. Y que los árbitros desaparezcan de esa ecuación y que sean meros jueces del juego que interpretan y que realizan el cumplimiento del reglamento. Ya está. Es que encima tienen el VAR últimamente. Es que ya le gustaría a muchos haber tenido el VAR en los 70, en los 80, en los 90. En España no podemos ni el goal line, no ponemos ni la tecnología que hace falta, que son 2 millones de euros, para poner el goal sí. line y saber si es gol o no. Entonces, yo de verdad, pues bueno, vale, es que, de acuerdo, podemos estar beneficiando uno a otro, pero ¿por qué no ponemos todos los medios primero? Y así no hay errores. Pero Claro, además, después de 17 años de pagos a Negreira, ¿de verdad pensamos No, yo no creo, que, pero o sea, o sea, quiero decir, vimos en la temporada pasada el Madrid a Ancelotti que jugó también mal, pero el Madrid iba para ser campeón de liga. Otra cosa era la Champions, iba para campeón de liga. Fueron esas 3 jornadas infames contra el Atlético de Madrid, Español y Osasuna, y el chiringuito se fue abajo. Fue ponerse el Madrid de líder y empezar ahí los hijos de Negreira a meter caña. además, mira, te voy a decir algo, no es nada subjetivo, tenemos datos que lo demuestran, tenemos estadísticas
que hace años que se preparan y luego hay gente que concretamente este año, ya teníamos a Maqueto Lari antes, que lo sigue haciendo, pero es que luego está Dato Matarrelato, que es el hermano de Teleco, que él tiene un Excel y él, o sea, es que son datos, no es objetividad o subjetividad en este caso, de decir, es que yo creo que, no, 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 son datos. Y ahí está, aparte... no sé, han habido cosas muy extrañas, no solo estos últimos 17 años, sino otras, y no sé, yo es que, yo te entiendo, Alberto, porque tú eres muy, muy ecuánime, ¿vale? Tú sabes que yo soy más de otra manera, pero ¿qué es eso? Sí, Que yo sí. también intento ser objetiva y intento ver las cosas con más frialdad, pero es que no puedo. Yo recuerdo hace 2 temporadas, de la temporada de la 15, que jugamos un partido contra el Almería, ¿vale? Ganamos 3-0. Y en ese partido, no recuerdo bien, creo que se nos pitaron 2 penaltis a favor y se nos dio un gol que nos habían quitado por fuera de juego. Bueno, pues fue un escándalo. Es que incluso Sí. recuerdo a Antonio Lobato, que yo lo sigo porque me gusta la Fórmula 1, nunca habla de fútbol, y ese día me acuerdo que dijo, pobre Almería. Pobre Almería, ¿por qué? Nos intentaron joder el partido y ese día el VAR estaba de buenas y le dijo al árbitro que se había equivocado. Y todo lo que nos pitó era, o sea, era correcto. Nos querían tangar el partido y resulta que no fue así. Bueno, pues hubo un montón de quejas. Yo nunca he visto, además es que me acuerdo que Antonio Lobato puso en Twitter, pobre Almería. ¿Pobre Almería? ¿Y por qué no ponéis pobre Almería cuando, o pobre Villarreal, o pobre Osasuna, o pobre lo que sea, cuando le roba cualquier otro equipo, ya no les digo el Barça, El propio sino Atleti. cualquier otro equipo? Entonces no pasa nada. Pobre Almería y pobre Madrid, ¿por qué no? Que si no No, hubiera sido por eso, pues no se hubieran tangado el partido. pero el Es que Punto daba y la fútbol. sensación, Dime, Olga, dime, daba la perdón. sensación de que el Almería había descendido de categoría por perder en el Santiago Bernabéu. Sí, Ok, sí, sí, pero ok, además es que era un partido justo, porque es verdad que a veces, yo qué sé, hay cosas que sí. están ahí en la línea y tú puedes decir, hostia, pues mira, pues es verdad, pues no es penalti, o bueno, está tirado un poco, o vale, hay cosas ahí, pero hay cosas que son muy claras. Entonces, perdona, primero, tú no vas a perder, primero que tú tu partido no es contra el Madrid ni contra el Barça, tu partido es contra el Rayo, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya tienes que asumir que esos partidos en lo normal es que los pierdas, así que no es culpa nuestra haber hecho tu trabajo y a lo mejor no hubieras descendido, pero es que ya no es eso. Es que no es un hecho de, jolín, pobre Almería, porque el Madrid pues estuvo beneficiado. Que no, que es que nos pitaron bien, que nos iban a pitar mal, ¿y por qué nos tienes que quitar a nosotros lo que es nuestro? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que meter 5 goles para que nos aprueben 2? Mira, es que era algo que nos faltaba por ver, ¿no? Esto tiene una solución muy fácil. Devolvamos, insisto, el fútbol a los aficionados y devolvamos el fútbol a los protagonistas, a los profesionales. Cambiemos el CTA. Cambiemos todos los árbitros. Cambiemos todo el sistema. Si el sistema está favoreciendo a alguien, el que sea, podemos elegir el que queramos. Cambiémoslo. Cambiémoslo. Pero, sí, pero por ejemplo, Pedro, a mí me gusta, por ejemplo, en primera ref, tú tienes el entrenador dos oportunidades de que el Mm. árbitro vaya al bar. ¿Por qué no se hace en primera y segunda división? Es decir, por Exacto. ejemplo, eso a mí me parece muy buena idea. Llevarlo a primera y segunda división y también a los entrenadores permitirle que tengan dos opciones de que vayas a revisar la jugada. El problema está en que si el VAR después interpreta, Alberto, que lo que tú has pedido no es bueno, entonces te vas a decir, he pedido el VAR, pero no me ha valido para nada. Esto es claro, es que es como lo del ojo de halcón en el tenis. El último Open de Australia había dos barritas de colores en la red. Si os fijáis, verde o rojo. Ningún juez de silla, ni ningún árbitro en cada lado del campo, quitaba fuera o no. Simplemente la máquina decía si era o no era. Y el propio jugador tenía el derecho a decir, no, yo creo que la máquina se ha equivocado. Bueno, pues, ¿ha habido algún problema en el Open de Australia con esa tecnología? No. Se ha dicho que el No. título que ha ganado el ganador y la ganadora del Open de Australia no es legítimo. Es que vuelvo a insistir, desde mi humilde punto de vista, yo no soy el que más sabe, pero pongamos, como tú dices, los medios, establezcamos un reglamento igual para todos. Si es ese, yo te lo compro sin ningún tipo de problema y estoy de acuerdo contigo. Que los protagonistas sean los que recuperen el fútbol. Y ya vale de tener, y perdóname, es que hay un árbitro que ha pitado 3 partidos consecutivos en el VAR, que ha sido Trujillo. El amigo Trujillo ha pitado 3 partidos consecutivos en el VAR. Y encima 3 partidos importantes. En semifinal de Copa, el del Madrid, el del Barcelona. Ha hecho 3 partidos consecutivos. No hay otro árbitro para el VAR. Es que te da que pensar.
Por eso digo que para mí, a mí me quiten de pensar ese tipo de cosas, me quiten todos esos pensamientos impuros de que, pues vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlo todo por sorteo, venga. ¿El de la Liga de Campeones es normal también? Ni la inteligencia artificial es capaz de decirte comprender ese sorteo. Y os desafío, porque yo lo puse el otro día en VoxTubos, lo pusimos, las probabilidades de que se produzca otra vez ese cruce del Real Madrid con el City era de 0,0059%. Entonces, quiero decir, el fútbol para mí, yo creo que es una cosa muy fácil, igual yo soy muy romántico, pero vamos a devolvérselo al Madrid y para que podamos hablar qué mal ha jugado el Madrid, esto, lo otro, no nos preocupemos más del árbitro. Y sería tan fácil, pero es que parece que lo quieren poner difícil. Que el propio árbitro se ocupe. En Inglaterra el árbitro cuando va al bar dice lo que ha pasado. En toda la megafonía del estadio. Aquí tenemos que esperar a ver si la Real Federación Española de Fútbol tiene la santa amabilidad de darnos los audios. Es que es demasiado opaco. No me creo nada. Sí, no, en esa parte estoy de acuerdo. Yo creo que en la Federación Arbitral hay que hacer una reforma entera, ¿sabes? En eso también estoy de acuerdo. En lo de que te toque el City también otra vez, pues es muy cansino, ¿sabes? O lo de Negreira, por ejemplo, que está claro que ha habido pagos a Negreira, eso es evidencia. Pero de ahí como decía Olga, Olga, respeto tu opinión, por supuesto, pero de ahí a tenerte que enemistar con no sé quién o cada vez que te cae mal, yo creo que eso es demasiado fuerte. Yo creo que eso hay un término medio, ¿sabes? A lo que tiene que hacer el Madrid es echarle dos narices en el campo de gas de tonterías y ganar. ¿Sabes? Eso es lo que tiene que hacer el Madrid o cualquiera. Me da igual cuando lo dice el Atlético o el Barça, se lo digo a lo mismo a ellos, ¿sabes? Al final, menos excusas y más sudar la camiseta, que es lo que tienen que hacer. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que a veces no te dejan hacerlo. Eso es. Estoy de acuerdo, Alberto, pero si yo también, yo lo primero que pienso es, pero es que no tenemos que excluir una cosa de la otra. Yo juego mal y a lo mejor no merezco ganar. De acuerdo, pero tampoco merezco perder. ¿Por qué merezco perder? ¿O por qué no me vas a pitar bien? O sea, si a mí me han hecho un penalti, en el minuto 1 me tienes que pitar ese penalti. Como si voy 7-0 en el minuto 97. Me lo tienes que pitar también, porque hay que mirar el reglamento. Y hay que aplicar el reglamento. Y el problema es que no se hace. Entonces, oye, lo volvemos a lo de antes, que la gente se puede equivocar, pero lo de las equivocaciones a mí cada vez me suenan menos, porque ahora hay muchísima tecnología. Y es muy difícil equivocarse. Y es verdad que hay situaciones en las que hay 7 piernas ahí que no sabes. Vale, es un poco tirar una moneda al aire. Y siempre los aficionados lo vamos a ver más de nuestra parte. Vale, pero otras veces que es muy claro. Y todos sabemos que si ayer, en lugar de ser Borja Iglesias, el que hace lo mismo es Tchouaméni, está fuera. Todos sabemos que está fuera. Y es lo que a mí me parece mal. El baloncesto le lleva, no obstante, muchos años de ventaja al fútbol en esto de la Sí, tecnología, ¿eh? Yo que soy sí. del mundo del baloncesto, muchísimos años. Es verdad que a veces te desespera los instant replay en Euroliga, en ACB, porque tardan bastante, pero hasta que no están convencidos de quién ha tocado el balón y para quién es la posesión, incluso al milímetro los segundos de posesión y tal, no se reanuda el partido. Que insisto, a veces es desesperante porque corta el ritmo, pero es mucho más justo. O sea, ya Sí, no ves luego, en, o sea, hay arbitrajes, todavía sigan viendo arbitrajes en Euroliga de algún árbitro que dices, joder, de árbitro principal, pero ya no son esos arbitrajes cuando ibas a jugar a Grecia, Turquía en los 90, 80, 90, que te tiraban hasta las sillas. No, no tiene nada que ver. Por sí, eso y luego creo lo que... que. Perdón, Sí, sí, perdón, Olga, sí. perdón, No, no, Jorge. no, sí, eso. No, y Que, luego hay algo que ha comentado Pedro antes, que el mismo del VAR, o sea, ha estado en varios partidos. Es que además yo creo que también es erróneo que los mismos del VAR estén también en el campo. O sea, en el VAR debería haber unos, ¿vale? Me lo invento, una plantilla de 30 árbitros, que evidentemente no van a ser siempre los mismos, van a ir rotando, pero solo para el VAR, y los árbitros de campo que sean solo árbitros de campo. Porque intentando incluso ser objetivos y olvidándonos de la corrupción y la prevaricación que hay aquí, si tú te vas a encontrar en según qué situación en un momento u otro, porque tú sabes que hoy estás en el campo y mañana vas a estar en el VAR y tal, también actúas de una manera diferente. Porque yo entiendo que claro. entre ellos tampoco se quieren, o sea, fastidiar, ¿no? O ponerlos en un compromiso o en un problema. Es lógico, yo haría lo mismo con mis compañeros de profesión. Pero, no sé, es que está todo tan mal montado que al final tal. Y luego otra cosa que comentaba Pedro, que a mí también me gusta, que lo he visto en el Mundial, que lo he visto en otras ligas y tal, el árbitro da una explicación. Aquí no la da. Sí, ¿Por qué? Porque es que a mí me encantaría escuchar esos audios, lo que se llegan a decir de es penalti, pero no lo pites porque no nos da la gana, o algo así, porque los árbitros, que además los españoles somos un poco chulos en ese sentido, dirían,
Pues no pito el penalti porque no me da la gana, porque serían capaces de decir algo así, entonces mejor que no digan nada. ¿Recordáis alguna polémica? Igual hubo, pero yo no recuerdo, en el Mundial de Clubes, que los árbitros explicaban todas las decisiones con el micrófono que habían adoptado. Yo no recuerdo ninguna decisión polémica, además lo hablé con David, en todo el Mundial de Clubes. Ninguna. Cuando las cosas se hacen con transparencia y bien, o sea, tomaba la decisión el VAR, tal, luego la explicaba, lo miraba en la pantallita, cogía el micrófono y explicaba a todo el estadio, esto es penalti porque ta. Y la gente se quedaba tranquila. Yo no recuerdo una polémica en el Mundial de Clubes. Y aquí, sin embargo, como habéis dicho, parece que hay un oscurantismo con todo, que es acojonante. Jorge, por ejemplo, que a ti te gusta el baloncesto, aquí el Zamora está en segunda división, que es primera FEF. Cuando viene el Estudiantes, el Obradoiro o demás, ya te digo yo que la actitud arbitral deja mucho que desear, las faltas y demás, como las de un lado y de otro, pero de aquí a Lima, ¿eh? Y tiene mucho que mejorar en el baloncesto, que vienen 3 personas, ¿eh? Aquí a arbitrar, Sí, ¿sabes? pero en Y primera te digo fe que va instant replay. el En primera trato, fe no hay instant replay, ¿no? No. no. Por eso, ahí la Pero, cosa cambia, pero claro. mira lo que tú dices, Alberto, y me parece una reflexión extraordinaria. Mm, Vienen 3 árbitros a arbitrar, ¿de acuerdo? Hay 3 profesionales ahí. Lo primero de todo son 3 árbitros que se sitúan en 3 zonas diferentes del campo. correcto. Perfecto. En el fútbol hay 2 árbitros por cada zona del campo. Uno, que es el árbitro principal, y luego tienes el juez de línea. El cuarto árbitro no sirve para nada. Para El nada. cuarto árbitro está ahí para aguantar el número cuando cambian un jugador o para expulsar a un entrenador cuando se comete algo más. Porque quiero recordaros que el cuarto árbitro en un partido, en un derbi Real Madrid Fútbol Club Barcelona, en un clásico, cuando le pegó aquella patada a Luis Suárez, cogió el pinganillo y le estaba gritando es falta de Suárez, es falta de Suárez, es falta de Suárez, y no pitó de nada el árbitro. Y el cuarto árbitro le estaba gritando, pero a grito pelado estaba en la banda. Entonces, ese árbitro, como tú dices, Alberto, ¿para qué vale? Para nada. Entonces, ¿qué pinta ahí? ¿Cuál es su función? Nada, nada, Y te digo otra poca, cosa muchas. más, y lo que tú dices es perfectamente justo y de verdad que me parece la buena reflexión. Estos árbitros ganan más que nadie en Europa. Son los árbitros mejor pagados de Europa. ¿Cómo podemos admitir esos errores? Esta gente está cobrando fijo anual 180.000 euros, Mm. 170.000 euros. No podemos admitir esos fallos. Un tipo en Inglaterra gana 120.000, Alberto. 120.000 en Inglaterra, en la Premier League. Y cuando cometen un error, pero vamos, pero que es que les cae una que no te puede. Nevera, vamos, nevera, congelador. Los mandan al polo, los mandan a Siberia, entre comillas. Por eso te quiero decir que el profesional, cuando es profesional, cuando esa profesionalidad, es que yo no entiendo por qué hay que hablar del profesional. Qué maravilla cuando tú construyes una casa y durante 30 años no escuchas hablar del fontanero. ¿Qué quiere decir? ¿Que el fontanero no ha trabajado en esa casa? Sí, ha hecho esa casa, ha construido, ha ayudado a la construcción de la casa. Pero ¿qué trabajo ha hecho? Que ni una tubería se ha roto, que todo es perfecto, que la canalización cuando hay lluvias abundantes, todo. Pues ya está. Quiero decir, es que yo no entiendo por qué tenemos que estar hablando todavía todo el día de estos profesionales. Hablemos de los que ganan millones, que son los futbolistas. Es que acabamos hablando más de eso. En Mm. esos partidos que tú haces referencia, los 3 árbitros, si están bien colocados, si son profesionales, no necesitan nada más. Es que no necesitan nada más. O sea, en primera división el promedio de un árbitro son 265.000 pavos. Me vais a disculpar, yo no puedo admitir esos fallos, no puedo admitir el fallo del penalti de Guller, no lo puedo admitir porque es que encima el tío tiene hasta imágenes y están mal colocados. Te voy a dar un dato, Alberto, que es curiosísimo. Fíjate, en todos los partidos de primera división, esto no lo he visto en la vida, cuántas jugadas hay bote neutral porque el árbitro está en el medio de la jugada. Están mal colocados. ¿Cuántas jugadas se interceptan por culpa del árbitro en primera división? Porque son malos profesionales. Son los únicos que salen llorando en ruedas de prensa hablando de su hijo, del otro, el de la moto. ¿Tú has visto algún profesional del baloncesto, de esos árbitros que tú dices, hablando de sus hijos o de la niñera o de la nuera? ¿Sabes? Te quiero decir que tenemos que hablar de los futbolistas y del fútbol y de los aficionados. Vamos a dejar de a esta gente. Es que esta gente quiere ser protagonista en todo. Y a mí me encantaría hablar de lo mal que juega el Madrid, de las soluciones que va a encontrar Arbeloa, de cuánto se van a recuperar dentro de poco de lesión. Eso es lo que me interesa. Pero es que en todos los partidos abren las redes y salen ellos y tienen 15 analistas arbitrales en redes ahora y cada radio tiene un exárbitro que viene y da el palio, se sube al altar y te va explicando.
vamos a hablar un poco de fútbol y que esa gente ya con lo que gana tiene más que suficiente, yo creo. Ser profesionales, nada más. No, si no estoy de acuerdo, ¿sabes? Y al final es que es lo que dices tú, y si además cuando salen en Twitter analizando la jugada o lo que sea, le das más bola, pues mejor porque más ganan. Te quiero decir, si tú tienes más visibilidad, al final vende ese tema y al final es lo que se va a hablar más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, que quiero decir que a mí me encantaría, y nosotros siempre analizamos eso, tenemos un ratito en cada programa, y Jorge también, Mm. evidentemente, en Primera Fit Teatro lo tiene, siempre tratamos de analizar el partido, damos los palos que hacen falta dar, si hay que dar palos, porque analizamos las cosas, pero sin embargo, es que cuando tú haces un análisis arbitral, a mí se me viene el alma al suelo. Es que de verdad es que no hay un partido en el que los pueda salvar al 100%, lo digo en serio. Entonces, bueno, últimamente, ¿qué es lo que hacemos? Que yo tengo la impresión de que lo hacemos por despecho, lo dejamos y ya está, y nos centramos mucho en el fútbol. Pero es una pena, ¿no? Es una pena porque yo creo que hay muchas cosas de las que hablar y que puede haber un tinte de épica y que esta victoria del Real Madrid puede ser un punto de inflexión. Jugando mal contra todo y contra todos, ganamos. Pues igual es el clavo ardiendo al que Sí. hay que agarrarse, ¿no? Ahora, cambiando de tercio, Pedro, ¿cuántas veces hemos dicho esta temporada que este partido puede ser el punto de inflexión? Nosotros lo habremos dicho ya como 4 o 5 veces. Han Y habido ojalá, varios. claro, ojalá sea el punto de inflexión, pero vaya, cuesta creer a veces, ¿eh? El fútbol, yo os doy mucho la tabara con esto, para mí el fútbol son momentos. Es decir, depende de cómo estemos. En estos momentos más bajo no puede estar el Madrid en cuanto a anímico, en cuanto a lesiones, en cuanto a ritmo de juego, en cuanto a físico. Más bajos no podemos estar. Hasta el punto que está jugando Mendy. Y que el propio entrenador dijo, le pusimos 90 minutos, nos arriesgamos para ver si Sí. sonaba la flauta y sonó. Perfecto. Bravo, Arbeloa. Para eso es un entrenador, ¿no? Y encima es sincero y te dice las cosas. Genial, pues mira, me parece muy bien. Buena comunicación, Arbeloa. Le pusimos porque no tuvimos más remedio. Es el punto de inflexión, pero es que somos madridistas, tú lo sabes, Jorge, si es que tú eres un más madridista todavía, es que te agarras, te vas a agarrar y vas a decir, es el punto de inflexión, Mira, vamos si para llegas adelante. el grito que pegué en el bar con el gol de Valverde, no me reconocía ni yo mismo. Pegué un grito en el bar que la gente se te quedó, me quedó mirando, digo, pero me daba igual. O sea, porque ese gol en el minuto 94, después del atropello arbitral, de lo plano que habíamos jugado la segunda parte, fue como, ¡oh! Pues ¿Sabes? en el directo nosotros, lo más increíble, fijaros, y eso es lo malo, lo que decía Olga, en el directo nosotros no hacíamos más que decir, anula este, ¿veis lo que os quiero decir? Estábamos más a ir a decir, mano, ahora este anúlalo, y encima estaban buscando todas las tomas imaginadas e imaginables, porque pasado un Sí, minuto y sí. medio hasta que dieron gol, por lo de la famosa falta, que no fue ni falta, y ese es el problema que hay, que no fue ni falta, y bravo al chaval por haber arriesgado ahí, pero, pero en ese sentido, fíjate, no disfrutamos del fútbol, disfrutamos más de la venganza y de la Eh. facilidad al rival, ¿no? Qué pena, pero ganó el Madrid, bueno, pues nada, pues esto va de ganar, ¿no? Pues nada, pues ganamos. Muy bien. Pues a seguir y a 4 puntos todavía, pero bueno, esto es fútbol y a pasárnoslo bien, que es el Madrid, que hay cosas Además, más yo creo graves en la que vida. el partido lo ganaron en buena parte los jugadores del Castilla. Creo que Thiago Pitarch hizo un partido buenísimo. De hecho, fue de los pocos, igual que el día del Getafe, que intentó hacer los desmarques de ruptura, se movió, aunque estuvo bastante en la zona izquierda, cosa que a mí no me gusta, porque si ves a Thiago Pitarch en el Juvenil A y en el Castilla, esa no es su posición, pero claro, esto es el primer equipo y tienes que tratar de... Pero bueno, yo creo que no es su posición donde puede rendir más, pero aún así se movió también por varias fases del centro del campo, por varias zonas, desmarques de ruptura, no le quemaba el balón en absoluto, hizo controles que parecía que tenía 27 años. La entrada de Palacios por Guller, claro, Palacios mejoró a Guller. Yo soy muy de Arda Guller, pero lleva partidos que no está, y Palacios mejoró a Arda Guller. Y luego la entrada de Manuel Ángel me pareció fundamental ese robo de balón, porque al final Manuel Ángel jugó 6 minutos, pero es que ese robo de balón fue fundamental para el 1-2. Así que yo fundamentalmente creo, aunque también tuvo buen nivel Asencio, pese a la cervicalgia, tuvo buen nivel, bueno, Mendy, que yo estoy preocupado diciendo esto, pero tuvo un muy buen nivel Mendy. Yo Courtois, soy amante de las causas perdidas. O sea, sí, soy así desde que soy pequeña, entonces pero yo sigo creyendo, a ver, fuera coñas, yo sé que Mendy tampoco puede seguir mucho tiempo más, es decir, yo también le daría salida a final de temporada,
Pero sinceramente, cuando Mendy, lo que pasa es que él tiene una lesión crónica de la que ya no va a volver y además se le nota, pero cuando Mendy estaba en su prime, que eso fue sobre todo la temporada 22-23, perdón, 21-22, cuando ganamos 21-22. la decimocuarta, Mendy hizo un temporadón y Mendy te saca un gol del City bajo palos que aún no entendemos ni cómo lo hizo, pero además Mendy es esa persona que tiene un convenio con los cardiólogos que te hace cosas que te van a dar un infarto, que tú lo matarías y lo Sí, hace con una sí, sí, sí. sonrisa que encima es un cínico, es un psicópata, porque lo es, y al tío encima tiene suerte y le salen bien las cosas, ¿sabes? Y tú estás ahí cardíaco. Pero fuera de esto, que es verdad, si él está bien, defensivamente es una roca. Ofensivamente no le pidas nada, pero precisamente No, por eso yo siempre pienso, lo hemos hablado muchas veces en otros grupos y tal, eh, a ver, la afición quiere que un jugador sea portero, delantero, central, defensa y tal todo a la vez. Y eso no puede ser. Y me refiero a los laterales, si es muy ofensivo, malo porque no defiende, pero si es muy defensivo, pues vaya porque no acepta, no, o sea, perdón, no aporta nada al ataque. Y esto es lo que pasa con Mendy. Hay mucha gente a la que no le gusta porque en ataque es nulo. Ya, pero es que en defensa es buenísimo, si él está bien, ¿no? Entonces, enlazo con lo que decías, Jorge, porque si el equipo está tan mal y Mendy sobresale, imagínate cómo tenemos que estar. claro. Bueno, pues él encontró esa manera, ¿no? O quizá Arbeloa le dio las instrucciones para decir, oye, mira, tú no te muevas más de 3 metros, pero quédate ahí. A veces eso es interesante. Y hoy estaba hablando con un chico en Twitter, que no me acuerdo ahora cómo se llama, porque estábamos comentando, debatiendo un poco la alineación que podía ser contra el City. Y a mí me parecía interesante que Mendy estuviera abajo y Carreras más arriba. ¿Sabes? Como carrilero para ayudar a Vinicius o lo que sea. No me pareció mal porque pensé, oye, aunque en algún momento Carreras evidentemente tendrá que bajar a asistirlo, si él tiene su sitio y más o menos no se tiene que mover demasiado para no subir y que esto no le afecte en el plan físico de volver a bajar, Mm. oye, igual no está tan mal tirado. A ver, yo dos cosas que creo que no son incompatibles en el caso Mendy. Por un lado, que no renta tener un jugador que en 2 temporadas ha jugado 10 partidos. O sea, es que no te renta. No te renta, no sabes cuándo se va a lesionar, cuándo va a jugar, cuándo va a pedir el cambio a los 18 minutos o no. Pero independientemente de eso, después del partido que se casca Mendy en Vigo, si está bien en los entrenamientos físicamente, ni cotiza que yo lo sacaba el miércoles contra el City. A este tío hay que aprovecharlo hasta que se vuelva a lesionar. O sea, igual es muy bestia lo que digo, pero como si igual se lesiona dentro de 2 semanas o 10 días, vamos a aprovechar la inercia de Mendy, lo que te da defensivamente, porque además, ver una defensa, a mí por lo menos, en la que están Rudiger y Mendy contra el City, es algo que por lo menos me tranquiliza algo. Luego ya entraremos en cómo tiene Rudiger la artrosis y si la próxima temporada no va a seguir, que creo que no va a seguir, lo vendí igual, pero a día de hoy, tal como está el Madrid y la experiencia que hace falta en una eliminatoria como esta, si Rudiger y Mendy están bien el miércoles, yo pongo a los dos. Thiago Pitars, por ejemplo, jugó en la posición y se vio claramente, fue simplemente Jude Bellingham. Es decir, tú coges a Jude Bellingham, pones a Thiago Pitars y fue exactamente lo mismo. Me parece bastante mal que seamos un poco esclavos del sistema y menos esclavos de lo que tenemos. Entonces, los chavales simplemente se tuvieron que adaptar a, ¿quieres jugar en el primer equipo? Yo tengo este dibujo, esto es lo que tenemos Claro. que hacer, búscate la vida. Y Thiago Pitars, pues matrícula de honor ahí porque, en fin, él puso la voluntad y también puso el toque de balón y el criterio. Llegando al centro y me sorprendió mucho porque Thiago Pitars no es un jugador que juegue tanto en la media punta y que No, arrastre tanto, es decir, viene más del interior, viene más del centro del campo. Me sorprendió mucho y bueno, pues nada, ahí realizó esa labor que yo creo que el Celta tampoco se lo esperaba, que Thiago Pitars hiciese tanto de Bellingham y tratando de dar balones y de estar ahí en el juego. Vino bien también en la presión, esa media presión, esa presión un poquito alta. Cuando estábamos con las líneas un poco peor, los chavales pues supieron venir detrás. En cuanto a la defensa y lo del Manchester City, contra el Manchester City de todas maneras solamente va a haber un comodín. Quiero decir, el partido es en casa, solo tienes un comodín. O sea, o salimos en el partido de casa con las cosas muy claras y salimos a ganar al City y a ser un equipo con presencia en nuestro estadio, o pues bueno, pues nos la vamos a jugar un poco a la épica, ¿no? ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que van a perder en el Etihad? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que este es el partido en el que el Madrid tiene que dar ese toque y tiene que dar ese paso hacia adelante. Y es el partido, yo creo, en el que vamos a tener que arriesgar efectivos y vamos a tener que arriesgar nombres. ¿Ferland Mendy es un nombre? Ni idea.
ni idea, porque mi decepción es ver que hay mucho problema muscular, mucho problema de gemelos, mucho problema y sobre todo de chavales de 19 años, que parece sorprendente, pero bueno, en fin, son igual cosas mías, pero por ejemplo, Carreras en la vida va a poder jugar si no está al 100%. En la banda tienes a un tal Foden, ¿eh? Es decir, tienes a Foden o por el otro lado tienes a Doku. Si empiezas a poner nombres, da miedo un poco, ¿eh? Da miedo al diablo. Yo creo que el Madrid tiene que poner jugadores que estén al 100%, sobre todo partido de medio del campo, donde vamos a ver cómo sale Guardiola. Guardiola será conservador, vendrá a mordernos, su equipo tiene mucha presencia física, yo creo que el más importante será el Reinders, el jugador que ficharon Reinders, del sí. Milan. Ese va a ser el Mm. más importante y es donde el duelo Reinders-Tchouaméni toma todo su sabor, ¿no? Y ahí es donde está la incógnita. ¿Quién va a jugar al lado de Tchouaméni? Que seguramente será Fede Valverde, porque si no, no lo Me entiendo. preocupa la banda de Arnold. Es que Buah, Me yo creo preocupa Me que preocupa. mucho. No ya Muchísimo. por Doku, que es verdad que es un encarador, pero es verdad que a nivel ofensivo Doku creo que lleva, porque se habla mucho también de Doku, creo que lleva 2 goles en toda la temporada. 2. sí. Luego sí que encara, es un driblero, un driblador y tal, pero lleva 2 goles. Pero independientemente de eso, me preocupa porque, bueno, ya sabéis que a mí me gusta mucho Arnold, pero lleva 2 partidos tan raros que a mí me preocupa de cara al miércoles. Lleva 2 partidos muy rarunos. Porque ya sabemos que la defensa no es, o sea, no es excelente defendiendo. Y que lo que no te da en defensa te lo da en ataque. Pero es verdad que contra el Getafe y contra el Celta no te ha dado nada a nivel defensivo. Fijaos la jugada del gol de ellos, que es un desastre. Se queda parado, estático. Pero es que encima a nivel ofensivo sí. Un pase a Vinicius que hizo un cambio de orientación muy bueno en la primera parte, un par de pases en largo contra el Getafe, pero vamos a ver, yo no he traído a Alexander Arnold para que me dé solo 2 pases buenos cada partido. Yo le tengo que pedir mucho más, que ya sé que no es un lateral derecho al uso, no es un Arbeloa, entre comillas, o un Carvajal, aunque Carvajal también sube bien la banda y tal, pero no es un Arbeloa a nivel defensivo que te va a guardar ahí, te va a fijar bien la línea de defensa y tal en el lateral, pero le tengo que pedir algo más a este chico atrás, Pero ¿quién la algo acompaña? más. ¿Quién la acompaña, Jorge? Si el problema es también la compañía. claro, no, yo lo que pienso es que de cara al miércoles, de cara al miércoles, yo creo que lo interesante, yo pongo a Arnold, de eso no tengo duda, porque es un gran centrador y necesitamos No, a alguien que dé yo también, centros para que pero nos me rematen para preocupa. adentro. Claro, no, a mí también, viendo los 2 últimos partidos, especialmente el del Celta, que fue muy malo, estoy de acuerdo. Yo creo que al final Fede lo que va a hacer es estar en el centro del campo, pero más escorado a la derecha para poder cubrirle, ¿vale? Yo creo que Claro. hará las coberturas de Arnold él. Es verdad que pierdes presencia. Para mí Valverde tiene que estar. O sea, la gente decía, ¡buah! Pues ya tenemos lateral derecho. Lo está haciendo súper bien, pero cuando tienes a Valverde en el lateral derecho, pierdes efectividad en el Mm. centro del campo, pierdes presencia. Valverde es muy importante en el centro del campo y se nota muchísimo cuando no está. Por eso, si te fijas, Arbeloa lo está poniendo y la verdad es que se nota cuando él está, pero necesitará hacer coberturas porque es así. Hombre, Entonces, yo igualmente alguien puede decir, bueno, pues para eso no ponemos a Arnold. Sí, yo lo pondría igual. Yo, no, Yo a yo Arnold no ahora lo mismo pondría. no creo que tú estés en condiciones de sentar a Arnold, es una opinión mía, ¿eh? Dentro Yo de... no y lo luego hay, pondría a Arnold. El fuerte del City son muchísimo las bandas. Como pongas a Arnold va a estar fastidiado. Prefiero que se desgaste Valverde ya de lateral que no también se tenga que desgastar Valverde. O sea, deja un hueco Arnold y encima desgastas a Valverde en muchísimo más que si lo dejas ya de lateral derecho pero de inicio. fijaos lo que estamos pensando. Es, si no juega Arnaud, que juega Valverde. Es que Carvajal es el que no entra en ninguna ecuación. ¿Vemos tan mal a Carvajal? ¿Lo vemos tan mal? Porque de hecho Sí. está mal. Que es que ya ni lo metemos ahí. O sea, es más, es que yo preferiría, si no pone Arnold, sí que prefiero, aunque perdamos a Valverde en el centro, pero yo entre Carvajal y Valverde lateral, me quedo con el uruguayo, pero a ojos cerrados. Fijaos cómo debe de estar Carvajal. Y más en este tipo de partido. Quizá me dices, pues contra un equipo, yo que sé, cualquiera de la liga, que no sea el Barça y el Atleti, y te digo, bueno, pues sí, pruebo a Carvajal, no me importa. Pero no, en un partido contra el City, ¿no? Yo os quería preguntar, ¿pensáis que Haaland va a jugar? Yo creo que sí, ¿eh? Haaland va a jugar, yo creo que sí. Lo ha estado guardando, Va a quemar sus naves. sí, lo ha estado guardando, pero va a jugar.
Bueno, Haaland estaba diciendo, bueno, a ver si me libro de que no juegue Rudiger. Haaland está soñando con Rudiger. Yo el otro día decía, bueno, mucha gente se estaba quejando de que nos hubiera tocado el City. Normal, es muy pesado, pero no solo para nosotros, que a ellos tampoco les hace gracia. No. Y Haaland tiene pesadillas con Rudiger, es muy divertido cuando piense que Rudiger, aunque no juegue, pero que está ahí en el pasillo detrás de él comiéndole la cabeza, psicológicamente eso Para, no va bien, ¿eh? para mí el partido, la clave del partido en la banda derecha va a ser quién va a estar por delante. Vosotros pondríais a Fede, no digo que no, Sí. ¿eh? No soy verdaderamente, y coincido con Alberto, con lo de las bandas, es lo que más miedo me da. Ahora es muy importante, muy, muy importante saber quién va a jugar arriba. Si tienes a Mbappé no es lo mismo que Gonzalo. La banda derecha tiene otro matiz cuando está Gonzalo porque siempre se deja caer. Eh, tenemos una dificultad que es al mismo tiempo las dos bandas. ¿Quién va a jugar por la izquierda? ¿Quién va a jugar por la derecha? Esas Porque son por las la izquierda, incógnitas. si tú tienes un 4-4-2, que sería lo más lógico, a ver cómo nos aguantamos. Pero sobre todo, cuidado con la ecuación Camavinga, que no ha entrenado todavía y que para mí, no sé, físicamente para el Manchester City me parece el jugador más oportuno porque te da volumen, te da desgaste, está siempre los balones ahí, vamos a ver la subida de balón. El primer problema para mí es el delantero. Va a ser un falso delantero que viene a recuperar entre líneas, porque tienes un medio del campo que efectivamente si pones a Valverde ahí arriba te hace falta uno que haga percusión. Brahim Díaz, Franco, esa es la pregunta que se puede hacer todo el mundo. Porque no hay solo hay dos, o Brahim o Franco Mastantuono, no hay más. Pero sobre todo ese central, es que ese central va a ser arrastrado por el delantero del Madrid, es que va a hacer, como hizo la última vez Guardiola, meter un Stones ahí en el medio, poniendo Bueno, tres, cerrando todo el medio del campo, y aquí no se mueve nadie, y el que quiera venir, pues va a tener que venir de cabeza y ganarnos ahí, y va a ser todo el tran-tran. Ni idea. Para mí, personalmente, creo que la clave va a estar Reinders Tchouaméni. Eso es la clave para mí de ese partido. yo creo que hay tres incógnitas. Bueno, lo de Stones de medio centro es que dolía la vista, pero bueno, esas son las guardioladas que hace de vez en cuando Pep, pero bueno, él sabrá. Creo que hay tres incógnitas en la línea, bueno, cuatro incluso si añadimos. Mendio Carreras, Asencio Hausen, que yo sacaría a Asencio para este partido. A ver cómo Si está está, físicamente, Jorge. si está medio bien Asencio, sacaría a Asencio. Y luego Camavinga o Thiago Pitarch. Claro, ha tenido el problema ese bucal. Si a mí me preguntáis, yo me la juego con el chico, con Thiago. Creo que se lo está Yo ganando. también. Yo me la juego Yo, con el ahí chico. Sí, yo estamos de también acuerdo, opino como ¿verdad? tú. Que Sí, 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 Mm. sí. Porque te va a dar muchísima presión, mucho recorrido también. Se va a dejar ahí el alma, como en los últimos partidos. No le quema el balón. Y luego arriba, lo que decíais, no creo que insista con Brahim. También creo que se está siendo muy injusto con Brahim porque es el número 10, a pesar del otro día de jugar de titular, es el número 19 en minutos jugados, el 19, es decir, cuando un jugador no tiene confianza, no tiene continuidad, pues es muy difícil, que quiere hacer todo, o sea, con ansiedad, quiere hacer todo bien y es imposible. Entonces, el partido de Brahim fue muy malo en Vigo, pero yo creo que se está siendo injusto con él porque es que no tiene la confianza, no es como cuando va con Marruecos. Entonces, no creo que salga Brahim contra el City. Intuyo que va a jugar con Gonzalo, con ese 4-4-2, Vinicius Gonzalo, intuyo que va a ser. No creo que salga Franco, y poco más, la verdad. Insistirá con Valverde, yo creo que va a ser Arnold el lateral derecho, Valverde interior derecho, Thiago interior izquierda y ahí Tchouaméni y Guller. Jorge, una cosa. Lo mismo si sale Franco, le da un psicopete a Guardiola. Sí, porque. No, sí, sí, sí. Porque Franco, sí, claro, Franco ha vuelto, ¿no? Al Bernabéu, sí, sí. No, yo creo que Franco no está. A mí, ese es otro de los jugadores al que se le está criticando mucho. A mí me gusta como jugador, pero claro, olvidamos siempre que está en edad juvenil, prácticamente son 18 años, que tiene sobre sus espaldas los 63 millones de euros que se pagaron por él, creo que más comisiones, pero son 18 años. Te lo levantaba, bueno, lo sabrá mejor Pedro, te lo levantaba el Paris Saint-Germain. El Pagando problema de más, Franco es la. ¿Eh? pagando más. Pagando más, claro. Entonces, el problema de Franco es que si lo ves jugar en River, jugaba de media punta, por detrás del punta, lo del media punta de toda la vida. Lo que debería ser Güler en el Madrid,
Y sin embargo aquí lo hemos puesto en la banda derecha, en ese extremo derecha, y ahí yo creo que está totalmente perdido. Yo creo que también, igual, las compañías, cómo juega y con quién juega. Si Franco También. tiene una necesidad de jugar de una manera un poco más extremo, entonces necesita una compañía de un lateral. Necesita que haya un interior que le venga a echar una mano, en este caso Tchouaméni. Tchouaméni está más preocupado de su espalda de lo que pasa delante. Entonces es un poco difícil. En el último partido no. En el último partido hemos visto al Tchouaméni más del Mónaco. Ese que jugaba mucho más adelante, porque Tchouaméni nunca ha jugado en esa posición en el Real Madrid. El que quiera contarnos de que no, yo he visto jugar no. En el Mónaco Tchouaméni jugaba de medio hacia adelante, en ningún caso de medio hacia atrás. Jugaba en el medio del campo, pero era un jugador que llegaba mucho más a área, cuidado. Detrás tenía uno que se llama Wesley Fofana, que jugaba en el Racing de Estrasburgo Fofana. y que le cubría las espaldas. Entonces ahí es donde está el tema, es que, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos arriesgar y que sean los defensas, como tú dices, con un Huijsen y con un Rudiger un poco más altos? A ver cómo lo hacemos. Todo depende de ese lateral. Yo sigo pensando que es el lateral el que va a diagnosticar eso y cómo va a atacar Guardiola, porque Guardiola tampoco es bobo. Quiere decir, si él va a empezar a meter a sus extremos, a atacar al Madrid, a ir a por el Madrid, a pelear con el Madrid ahí arriba, los laterales del Manchester City tampoco son flechas. Quiere decir, no tiene dos jugadores de nivel mundial en los laterales. Cuando le pilles una vez la espalda, los matas. Y bueno, a ver, para mí, yo estoy prácticamente convencido de que va a jugar prácticamente igual que con el Celta, porque le ha funcionado, con un Tchouaméni un poco más alto, y con dos centrales que suben bastante. Y yo creo que Asensio va a llegar justito. Ya. En Sí, principio el City saldrá con el 4-3-3, ¿no? El City. Con Haaland arriba, Foden y Doku en las bandas, luego 3 en el medio y... ¿va a jugar Rodri? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. No, ¿por qué? Jugó este fin de semana ha jugado, ¿no? Que no sé si hay liga, pero me parece que liga no había una copa rara de esas que juegan Copa, ellos. Que sí, el pasado fin de semana sí que jugó contra el Leeds y yo dije que yo lo vi muy lento. A mí no me gustó. Así como Guardiola lo hoy en los periódicos, yo vi un Rodri que está para jugar, con todos los respetos, en la MLS. Es mi opinión, ¿eh? Sí, no está bien físicamente. Una pregunta desde conocimiento que ahora mismo no me acuerdo. ¿Semenyo y Cherki pueden jugar o no? ¿O no están? Sí, ¿no? Sí. Sí. De hecho, bueno, Cherki el otro día, bueno, hablas en Europa. Cherki lo sacó el otro día en Leeds, Claro, por ejemplo. por eso. Sí. A mí me parece un muy buen jugador también, ¿eh? Poco disciplinado en defensa, le queda mucho físico que hacer. En el Olympique de Lyon era una de esas bombas que sacan de vez en cuando. Se le supuso venir al Real Madrid, le ofrecieron una morterada en el Manchester City y uno más para la causa. Como el Manchester City tiene 60 jugadores, pues tampoco pasa nada, ¿no? Que le den 8 o 9 le da igual, no tienen el dinero por castigo. Pero bueno, el único problema que tienes con el Manchester City es que tiene 3 jugadores por puesto y el Madrid tiene 1 o 2 al mismo nivel. Entonces o medio, en algunos casos. Es un poco difícil. Porque si tú metes en esa ecuación este partido, por ejemplo, hubiésemos tenido a Jude Bellingham, tú fíjate cómo cambia la ecuación. Cambia muchísimo con este medio del campo, porque Guardiola sabe que Bellingham, con ese medio del campo un poco delicado, va a tener que tener mucho cuidado con esa segunda línea. Pero es que en el Madrid, ¿quién ataca la segunda línea? Por eso se lo ha hecho a Meni. ¿Quién va a venir detrás a recuperar? Ese es uno de los problemas del Madrid este año, esa segunda línea, efectivamente. Y el problema va a estar en que el Manchester City te va a proponer que seas tú el que cree y yo después Doku y Foden y Haaland, que va a tener que correr como un loco y pegarse con los centrales. Vamos a ver. De todas maneras, Rodri yo no lo veo, que lo ponga si quiere, tampoco pasa nada, pues es un gran jugador, pero bueno, que lo ponga si quiere. Para mí, Rodri marcó contra el Forest la última vez, pero me parece un jugador que a nivel de velocidad y de juego necesita todavía un año recuperarse y le veo en una situación difícil contra un Madrid. Es decir, si tú pones a un Camavinga intenso y tienes ahí a Rodri, Rodri va a tener que hacer muchas faltas en el medio del campo y lo va a pasar mal. Mi opinión, luego los partidos es otro partido, ¿no? Yo es que lo de Camavinga, después de haber estado 10 días con la muela, supongo que habrá estado con antibiótico, hay que tener cuidado porque los problemas dentales pueden llevar a otra serie de problemas musculares que se nos olvida muchas veces. Yo no sé cómo va a estar el miércoles, por eso os digo que
te lo puedes guardar en la recámara, porque luego esa es otra cuestión. Es que necesitas banquillo pues si tienes que cambiar un poco la dinámica del partido. Es que es otro de los problemas que está teniendo el Madrid con tanta baja, es el tema del banquillo. El mirar hacia el banco y ver, a ver quién me puede cambiar el partido en el minuto 70 o quién me puede dar... Es Esa que, es la a ver, cuestión, que te tienes que fuera guardar alguna coña. bala en la recámara. Yo, sinceramente, mira que yo estoy deseando que Rodrigo salga del Real Madrid, pero me ha fastidiado muchísimo su baja. Porque Rodrigo siempre te da algo contra el City. Es el jugador fetiche Sí, contra el City. No te hace nada más en el resto del año, pero contra el City sí. Y Rodrigo, aunque es verdad que muchas veces sale y es como si no saliera, yo creo que es un jugador que te puede cambiar algo en un momento dado, aunque sea por pura suerte. Pero ni siquiera eso vamos a tener. claro. Entonces, a ver, yo también pienso, lo hablaba el otro día con Fonch, es verdad que el Madrid está mal, el City tampoco está bien, está algo mejor que el Madrid, pero no sé qué decirte. Puede pasar de todo. Y si pasa el City la eliminatoria, cosa que yo no tengo claro, hay mucha gente que lo tiene muy claro. Yo es que soy creyente, entonces yo no lo tengo tan claro que pase el City. Pero si es así, yo no creo que nos golee en ningún momento. De verdad que pienso que no nos va a golear. Igual luego me equivoco, nos caen 7, pero yo dudo muchísimo que pase eso, porque tienen muchísimos problemas en muchos aspectos del campo. Tú ves un partido del City, es que cada 2 por 3 te falla. O sea, está perdiendo muchísimos puntos también. Está cometiendo muchísimos errores. Ya no es que sea el avión que era hace 3 años, que está claro que no lo es. El año pasado estaba peor, este año está bastante mejor y de hecho está ahí. O sea, al final, Pero siguen encajando muchos goles, como la temporada es pasada. lo que te iba a Son un decir. poco madres atrás. Es que es eso, tienen muchos problemas en defensa. Tienen muchos problemas en defensa. Y hay veces que, a ver, al final esto se trata de jugar como un equipo. Si por mucho que tú tengas un jugador que sea o sea, bueno, que meta muchísimos goles, como es Haaland, que te remata, tú le pasas una lavadora y sabes que va a ir para adentro, Mm. pero tienen que llegarle los balones. Y ya no se trata de bajar a recibir, presionar o lo que sea, sino que es que también tiene que haber una continuidad ahí de juego. Y a veces creo que al City también le falla, porque si tú juegas con un Rodri que no está bien y que no te puede conectar la salida de balón, ¿vale? Con la parte de arriba, pues también te va a lastrar. Entonces, no sé, es verdad lo que dice Pedro, al final son muchas incógnitas, porque yo creo que en nuestro caso, más o menos es que no tienes otra cosa tampoco, ¿eh? Pero más o menos la alineación va a ser muy parecida. Tenemos las dudas de quién va a ser los centrales, que yo creo que Rudiger va a jugar, ¿eh? Pero tenemos ahí la duda de si Sí. puede ser Hausen o Asencio. Yo en este caso, Asencio me encanta, pero creo que este caso yo apostaría por Hausen. Hausen, cuando juega con alguien que le da confianza, Hausen es otra cosa, Sí, porque no, mejoras prestaciones, sí, sí. mejora las prestaciones, es decir, con Militao empezó jugando muy bien con Militao, luego él se ha venido abajo, es verdad que ha tenido lesiones que hasta ahora no se había lesionado, es que esto el de las lesiones, no sé, hay que analizarlo Sí, profundamente, bueno, sí, pero bueno. algún partido que ha jugado contra Rudiger se ha visto que estaba mejor, ¿vale? Estaba mejor en cuanto a él como juego y incluso físicamente. Yo creo que necesita ahí como alguien a quien mirar, como le pasaba un poco, salvando las distancias, porque Varane y Sergio Ramos eran otra cosa, pero un poco por ese sentido. Entonces, Sí. bueno, es eso, esa duda la podemos tener, lo que decía, creo, no sé si eras tú, Jorge o Pedro, que pues o Mendy o Carreras, que incluso puede que estén los dos porque no sé muy bien lo que va a hacer. Creo que arriba, a ver, Vini va a estar sí o sí, porque no tiene sentido que no Sí, no, esté. hombre. ¿No? Y luego tenemos yo creo que va a estar Gonzalo. No cuento con Mbappé, es que Mbappé no va a estar. No, no, Mbappé no va a estar. O sea, eso lo tenemos claro y es eso, o sea, y luego en el centro es si Arbeloa va a apostar por Pitar, que igual le estamos dando una responsabilidad demasiado grande al chico, que también hay Yo que creo que no. pensar eso. No, yo no creo que él lo lleve mal, ¿eh? O sea, sinceramente yo No, creo que él va a asumir eso con galones, pero exacto. no sé hasta qué punto es justo, ¿sabes? Pero bueno, oye, que yo si lo pone yo no me voy a quejar, pero eso, tenemos la duda de si lo va a poner o no, pero no sé, 2, 3 puestos que tenemos alguna duda, pero el resto está claro. Primero, porque no tienes otra cosa. Segundo, porque tampoco tendría sentido, por ejemplo, no poner a Tchouaméni o no poner a Valverde. A ver, estamos hablando de la edad de Thiago y ellos tienen a O'Reilly, tienen a jugadores así que tienen 20 años, no van a jugar estos partidos, están lesionados. Todos sus laterales son chavales jóvenes, salvo Jusco Mm. Guardiol. La baja más importante para el partido del miércoles es Jusco Guardiol, por encima de todo, ¿eh? Ellos lo van a pasar muy mal. Sabiño también está lesionado de larga duración, ¿no? Sí, sí.
Sabiño estaba el otro día, no, el Sabiño O sea, se ha recuperado ya porque ha estado mucho tiempo Sí, parado. marcó un gol contra el Newcastle. marcó el contra el Newcastle. Ah, bueno, pero el otro día, sí, porque había estado mucho tiempo parado, es verdad. Tienes a Kovacic, a Guardiol, a Rico Lewis, a O'Reilly, que está lesionado. O sea, quiero decir, aquí el que va a partir el bacalao va a ser el Nico. El Nico es el que va a repartir esto país, se va a inflar. O sea, el Nico está ahí para eso, no ha venido para otra cosa. Por eso digo que yo creo que va a ser más Nico que Rodri, con la proyección ofensiva de Nico que va a ser mucho menos importante. Pues claro que tiene que jugar Thiago Pitar, si sus laterales van a tener un miedo terrible. Quiero decir, los dos laterales que tiene el Manchester City, yo pondría más a Vinicius atacando la banda y por eso hablo más de un extremo verdaderamente. Es que hay que percutir esas bandas porque lo van a pasar muy mal. Entonces, por eso Guardiola va a tener mucho cuidado. Si sube mucho con los dos extremos, que son sus fuerzas, necesita tener detrás algo para... ¿Y por qué este año se le ha hundido mucho el equipo? Es que se le ha lesionado Guardiola. Y eso lo nota un huevo, porque el lateral izquierdo es un jugador que además da juego, es un poco es un poco también como un Alexander Trent, da otras cosas, no solamente que un jugador defensivo y un jugador en la izquierda, cubre muy bien también al central, sabe anticiparse muy bien, va muy bien de cabeza. Quiero decir que no va a ser tan fácil para ellos tampoco, ellos van a tener que cuidar su banda. Y yo creo que el Madrid le puede hacer daño. Si les hacemos daño una vez, si llegamos y les empezamos a percutir y a hacer daño, la duda se instalará porque no tienen jugadores digamos, de un nivel extra. Están igual que nosotros en los laterales, os lo digo sinceramente. O sea, sus laterales no están para tirar cohetes y tienen chavales de 20 años. Pues que Pitar, Es que que no lo igual la conocen de cosa... nada, percuta. Pues no lo conocen a Pitar, si no saben cómo va a jugar el chaval. Pues metamos un poco de incógnita, metamos un poco de locura, a ver cómo Guardiola se busca la vida. Sí, ¿no? Como dice Aure de Voz Madridista, el caos, ¿no? Metamos un poco de caos, que eso siempre, además a nosotros en especial nos va bien. Siempre. Sí. Como hizo Bueno, Arbeloa con Camavinga por la derecha cuando jugó contra el Barça. Perdón, fue Xavi. Xavi fue el que le puso por la derecha. Sí. Tengo la incógnita del estado de forma real de Haaland. Pero que va a jugar ni cotiza, vamos. Pero no sé cómo está. Un jugador grande de ese tamaño que se recupera de una lesión. Mira la recuperación de Bellingham, que es un camión. Por eso te digo. Al impacto todo el partido, saliendo de lesión, siempre tiene esa aprensión. De todas maneras, automáticamente el jugador va a tener aprensión al dolor automática. Y que Rudiger es perro viejo y ya le comió la tostada la temporada pasada, eso lo tiene ahí en el subconsciente, y que Rudiger tiene experiencia por arrobas. Y luego tendrá también la ayuda con Haaland de Tchouaméni muchas veces, como la temporada pasada. Por eso te digo que entre que no sé cómo está realmente y que van a estar ahí Rudiger y Tchouaméni encima, me parece que ojalá acierte, que lo va a pasar bastante mal el noruego. Aparte, yo creo que es muy importante pues que el equipo en general sea consciente, ¿vale? De lo que nos estamos jugando, que jueguen como un equipo. Si es que es muy importante jugar como un equipo así, es como juegues mejor o juegues peor. Si realmente juegas como un equipo, juegas en bloque, todos a una. Y sobre todo, no siempre se va a poder, pero intentemos no separar las líneas ni desconectarnos. Por ejemplo, que no se quede desconectada arriba el ataque y tal. A ver, tenemos muchas posibilidades. Lo que pasa es que esta última parte, la de jugar, la de juntar líneas, jugar como un equipo y avanzar todos en la misma, nos está costando por lo que sea. Y sobre todo llegar con opciones al Etihad. Llegar con opciones. Eso Una es, victoria, eso aunque es. sea por la mínima, pero llegar con opciones. Eso es fundamental. Bueno, chicos, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí y ojalá que gane el Madrid el próximo día el partido de Champions. Pues sí, Simplemente señor. que la gente tenga pasión por su equipo, que sigamos estando delante de la televisión, que merece la pena, que hay programas como este donde si dejamos de ver al Madrid se acaba la tertulia, y si se acaba la tertulia se acaba la discusión. Si se acaba la dramaturgia, se acaba la escritura, se acaban los medios de comunicación, se acaba todo lo demás, pues entonces ya no hablamos de nada. El Real Madrid tiene que ser siempre un motor en el fútbol y sobre todo el Madrid es de sus aficionados. Y sus aficionados tienen más que nunca las posibilidades de exprimirse. Pero ir a ver al equipo, no os desaniméis porque tiempos mejores vendrán. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, que decía Jorge Valdán. Eso es. Y tabula rasa, que lo anterior no cuenta. Ahora lo único que cuenta es el miércoles contra el Manchester City. Da igual
en nuestro devenir en la liga tan titubeante, da igual la eliminación con el Albacete en Copa, o sea, da igual lo que pasó con el Benfica, con Prestiani y toda la movida, no. O sea, lo único ahora que hay que pensar es en el partido del miércoles y en tratar de sacar adelante la eliminatoria. Lo anterior no cuenta, así que vamos a ir a por ello. Eso es. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo y un fuerte abrazo. Gracias. A la A la Madrid, Madrid. gracias. A la Chao. Madrid, un Chao. saludo a todos.